con la SIP y con SIP Connect. Bueno, te vamos a escuchar. Entonces voy a presentar desde Madrid a Miguel Ángel Oliver, que es el presidente de la agencia EFE, que nos va a hablar de narrativas emergentes para un mundo en crisis. Así que te escuchamos fuerte y claro, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los que tengan el ánimo de encontrarse allí en la sala en esta nueva edición de SIP Connect. Discúlpenme no haber podido estar físicamente con ustedes en esta ocasión, si fue posible el año pasado. En esta ocasión no, pero agradezco mucho la oportunidad que me dan para poderme dirigir a ustedes bajo este enunciado, narrativas emergentes para un mundo en crisis. Bueno, yo lo primero que al escuchar el enunciado me planteo es sobre el propio primer sintagma, narrativas emergentes, ¿no? Y le doy muchas vueltas recién también aquí en España, en mi organización, cuando hablamos de nuevas narrativas. Y tengo la impresión de que al decirlo con esas palabras, en cierto modo estamos reconociendo que lo que para muchos de nosotros es nuevo, sin embargo, para otros ya comienza a ser un camino trillado, un terreno muy experimentado, al que, de acuerdo con cada uno de los medios y sus circunstancias, vamos llegando en ocasiones con dificultades, en otras ocasiones claramente tarde, ¿no? Pero el hecho de que nos planteemos en este momento por qué son necesarias esas nuevas narrativas es porque yo creo que de alguna manera entendemos que el mundo en crisis, en general, tiene una aplicación también a nuestro mundo, el mundo de la comunicación, el mundo de la información, ¿no? Por un lado, hay una crisis de los soportes habituales. Por otro lado, hay una crisis en el sentido mismo del periodismo como ese ejercicio de mediación, ¿no? Yo creo que hemos pasado, es evidente, de ser representantes de los más media, los medios de masas, a una nueva circunstancia en la que tendríamos que hablar de los individual media, es decir, los medios eh, cada vez más individualizados, unipersonales, de tal manera que lo que se rompe precisamente es la mediación, porque ya no hay una mediación o abunda cada vez menos entre el medio de comunicación tradicional que conecta a los grandes públicos con las fuentes emisoras de cualquier información, en el sentido de que ya hay mucha generación propia de contenido y, por tanto, hay una conexión directa de quien lo emite, de quien lo elabora con su target, ¿no? con su público. Esto sí que creo que genera no solamente una crisis del soporte, sino, como decía, una crisis en nuestro propio sentido del ejercicio periodístico, porque en la medida en la que los individuos cada vez informan y comunican más, los medios se encuentran con mayores dificultades para penetrar en un mundo que ya se informa por otras vías y que tiene otros testigos y otros emisores y, por tanto, otras, podríamos llamarlos estrellas de la comunicación y de la información, que van superando el ámbito de los medios de comunicación de masas, ¿no? Yo creo que en realidad, si hacemos una visión retrospectiva, siempre en el periodismo y en la comunicación humana ha habido una narrativa emergente o narrativas emergentes, ¿no? Yo creo que pasar de la oralidad, del tiempo de lo oral, a la escritura, ya fue en su momento la generación, hace ya siglos, de una nueva narrativa. De ahí a la difusión por otros medios, de lo escrito a la difusión radiofónica, hace ya más de un siglo. Una narrativa emergente en su momento, que hoy damos por hecho, pero que fue pura vanguardia y que tuvo un papel, una importancia fundamental en los primeros años del siglo XX, en el periodo de entreguerras, por ejemplo, sin la radiodifusión como nueva narrativa, no hubiera sido posible que cómo prosperaron, por ejemplo, los fascismos y otros movimientos y las vanguardias, tanto el nazismo como el fascismo italiano avanzaron gracias a la radio, a través de la cual los líderes de esos movimientos pudieron comunicarse con amplias masas, ¿no? Y luego estamos en el avance desde la radiodifusión, pasando las décadas, a la realidad audiovisual, ahora los medios digitales, donde todo se mezcla, donde hay texto escrito, hay audio, hay vídeo, hay realmente una conexión múltiple con los públicos que nos hace entrar en una dinámica en la que ya no hay nichos, sino que se comparte todo, ¿no? De todas maneras, es una evidencia
que hemos sido testigos en una determinada generación de cómo esta nueva narrativa, si ya nos aplicamos a lo que hoy entendemos como nueva narrativa, vino para quedarse y quebró el panorama anterior, yo diría como fecha, el nacimiento de Facebook en el año 2004, ¿no? Todos los medios de comunicación necesitaban hasta ese momento una red costosa, fuertes inversiones empresariales, los medios habían de seguir en fuertes familias, en manos de familias, de empresarios, de poderes ya fueran públicos o privados, y a partir de ese momento, aunque luego eso devino en una grandísima empresa, evidentemente, pero se generó la ilusión, la realidad de una comunicación individual en la que podía haber un vis a vis, un alcance directo con aquellas personas a las que uno quería dirigirse. Evidentemente, después del nacimiento de Facebook, que ya tuvo sus precedentes en la mediada la década de los 90, pero Facebook es posiblemente el más evidente de todos ellos, se rompió el cristal y llegaron poco después Twitter en el año 2006, Instagram llega en el año 2010, la era de WhatsApp, la era del TikTok en el año 2016, todas las redes sociales que han troceado, han hecho añicos el cristal en el que nos mirábamos, ¿no? Nosotros en la agencia EFE, si me permiten que haga una referencia a mi empresa, hemos sido siempre de alguna manera a remolque de una nueva era y de una nueva narrativa exigida por los tiempos cuando estábamos y seguimos todavía estando muy asentados sobre el tipo de narrativa más habitual en una agencia informativa, que es fundamentalmente el texto y la fotografía, a la que ya desde hace tiempo se le ha añadido, evidentemente, la producción audiovisual. Pero eso ha generado siempre una distinta reacción dentro de las amplias reacciones que trabajan en las agencias informativas, porque evidentemente pesa mucho también la tradición de un periodismo vinculado directamente a lo escrito, al punto de que en nuestra empresa en muchas ocasiones hablamos de que todavía seguimos impregnados de alguna manera de lo que llamamos en fin, con un punto de ironía, la textocracia, ¿no? Es evidente que el periodismo no puede desligarse de la palabra escrita, pero en paralelo y en estos últimos 20 años, cuando durante ellos ha cambiado completamente la faz de la comunicación mundial, os incorporan unas narrativas audiovisuales que generan nuevos emisores, como todos somos conscientes, y nosotros también, como agencias o como medios, somos capaces de incorporarnos a ellos, o si no, evidentemente, siempre estaremos en crisis. Lo cierto es que es muy difícil que los medios legacy, los medios tradicionales, se puedan poner en vanguardia por delante de los tiempos. Yo creo que en muchas ocasiones, y esto es una circunstancia más acusada, si me permiten, en una agencia como la nuestra, me atrevería a decir también en el resto de las agencias, de las grandes y de las pequeñas, vamos a remolque, vamos al rebufo de lo que una generación más joven, bastante más joven, va haciendo y abriendo nuevos caminos. Y a pesar de todo, la verdad es que lo intentamos para no perder el hilo y para seguir conectando con las audiencias de hoy y las audiencias que tienen que ser las audiencias de mañana, al tiempo que se va produciendo un declinar o una decadencia progresiva de las viejas audiencias o de los viejos lectores, ¿no? Yo en ocasiones recuerdo, y puedo comentarlo como anécdota, el gusto que durante décadas me ha dado la lectura, por ejemplo, de un periódico y la propia degustación del papel y del olor del papel, ¿no? El olor del papel para mí, recién tintado, recién llegado a mi casa o a la oficina, era algo que generaba un placer asociado a un hecho concreto, el hecho de la información. Y esto podíamos también conducirlo al mundo editorial, al libro, el olor del libro, el olor del papel impreso, de las fotografías, de la tinta que salía de las rotativas. Yo creo que todo eso progresivamente es una flor que se ha ido marchitando. Evidentemente, todavía seguimos viendo periódicos en las redacciones, pero debo decir con cierto pesar, pero también con un claro pragmatismo, que hay unas generaciones que han ido incorporándose a la emisión de información y al consumo de las noticias que ya no degustan lo mismo que a mí me gustaba o que a muchos de nosotros nos gustaba hace años y que han comenzado a enseñarnos desde su, en fin, vigorosa juventud otra manera de comunicar para la cual hacen falta unas habilidades que las generaciones
la que yo pertenezco. Yo soy un baby boomer, claro, es la tipología generacional como se nos describe al menos en Europa, la gente que nacimos finales de los 50, toda la década de los 60, nos hemos tenido que incorporar a marchas forzadas a esa nueva forma de comunicación, a esas narrativas emergentes. Pero las narrativas emergentes llevan ya con nosotros mucho tiempo. Es decir, hablar, como es mi caso en ocasiones, cuando lo propongo a mi gente, ¿no?, de las nuevas narrativas, en el fondo, insisto, es el reconocimiento de que esas nuevas narrativas lo pueden ser para una generación, porque todavía no se han incorporado, pero ya caminan a ser narrativas habituales desde hace ya años, me atrevería a decir que casi 2 décadas, la narrativa habitual de todo un mundo que ha ido creciendo a nuestro lado, que se ha ido desarrollando y que compite directamente con nosotros. De tal manera que nuestros negocios han entrado en crisis y han entrado en una decadencia del soporte y del papel, del rol que jugamos, que es, yo creo, lo que le da más sentido, si cabe, al enunciado al que me refiero durante la jornada de hoy. Narrativas emergentes para un mundo en crisis, un mundo globalmente hablando en crisis y de manera particular en nuestra profesión en crisis por estas cuestiones que menciono. Y pese a todo, EFE es una empresa que tiene al menos el sexto sentido, la habilidad de quererse posicionar siempre en el entorno de la narrativa más actualizada, aunque sea por lo menos para reconocer justamente ese periodismo y esa comunicación en paralelo que se está haciendo y que se está haciendo de una manera esplendorosa, más allá de nuestras propias líneas. Me gustaría comentarles que EFE desde hace ya 7 ediciones promueve unos premios en España, que son los premios MOJO, lo decimos en español, españolizando el término Mobile Journalism, MOJO, el periodismo, la comunicación que se puede hacer a través de los teléfonos móviles, un aparato en el que se concentra, en fin, todo el saber, todas las capacidades, toda la conectividad que hoy en día nos vinculan con el mundo, para lo bueno y para lo malo. Pero permítanme que les diga, para muchas cosas buenas, ¿no? Yo hago cada día esfuerzos por no colocarme en el lado pesimista de la historia, sino querer comprender con un halo de optimismo que todo lo nuevo que llega, permítanme que lo diga, aunque sea entendido de manera un poco naif por algunos, yo creo que toda la nueva tecnología viene para llevarnos a un nuevo paradigma y, por tanto, a un nuevo estadio de la humanidad. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, yo quisiera siempre colocarme con una visión optimista de que lo que viene tiene que ser para bien si sabemos aprovecharlo bien, conducirlo bien, para el bien de la sociedad. Y si el nuevo periodismo, el periodismo móvil o el periodismo en el que lo digital se ha convertido en preponderante y lo audiovisual y los nuevos formatos y los reels y todo el mundo de la generación de contenido audiovisual rápido que permite precisamente con una nueva dinámica, con un nuevo ritmo, conectar con amplias capas de la sociedad, todo eso tiene que servir para vincular precisamente a un grupo muy numeroso de la sociedad, el mundo más joven, a la realidad, a la actualidad, no simplemente para la alucinación, sino para la conexión con todo lo que está ocurriendo. Y creo que es una obligación de cada uno de nosotros, cuando gestionamos medios de comunicación tradicionales, incorporarnos a eso y ser conscientes de que ese fenómeno no va a parar. No vamos a tapar la luz del sol porque le pongamos un dedo, no vamos a decir el sol a mí no me da. O nos adaptamos o creo que moriremos. Y por eso me parece que es un ejercicio honesto, humilde, al mismo tiempo, ser capaces de reconocer lo mejor que se hace en el periodismo con teléfonos móviles, que nos permite tener en el bolsillo una capacidad fotográfica increíble. Hoy en día los objetivos de las cámaras superan con mucho lo de las viejas cámaras, que a lo mejor eran el Canon de hace 20 o 30 años. Hoy en día la capacidad de grabación de sonido, la capacidad de edición de vídeo en un solo móvil permite hacer a gente joven que a lo mejor no ha pasado, sino que lo ha aprendido directamente por una capacidad de edición que supera a los profesionales y que ha generado, insisto, grandes comunicadores. Por tanto, un mundo al que debemos de prestar una grandísima atención y que nosotros, de manera, en fin, modesta, premiamos cada año en esta categoría, en este premio que llamamos Premios Moyo en España y que patrocina la agencia EFE y la Universidad Oberta de Cataluña desde hace ya 7 ediciones. En paralelo, por supuesto que también en otras de nuestras, en fin,
de nuestros escenarios más habituales y más conocidos, los premios internacionales Rey de España de Periodismo, que se otorgan cada año ya desde hace 42 años, va para la próxima, la 43ª edición, se han ido incorporando fórmulas nuevas de periodismo que todavía hoy nos sorprenden por su capacidad de penetración y por el virtuosismo con el que se hace hoy en día periodismo. En los premios recientes de Periodismo Rey de España, que se entregaron el pasado mes de mayo, tuvimos la oportunidad, junto a algunos de los reconocimientos más tradicionales, y quiero recordar que entre los premiados como mejor premio, mejor medio iberoamericano, estuvo La Prensa de Nicaragua, que se tiene que elaborar por razones políticas desde Costa Rica, porque está toda la redacción en Costa Rica, y esa es otra circunstancia que introduce un valor épico al ejercicio y el esfuerzo centenario de la prensa, pero junto a este premio convivieron otros como, por ejemplo, permítanme que lo mencione, el premio narrativo, el premio de periodismo narrativo, que se ofreció, se dio al trabajo llamado Dorada Opacidad, los mecanismos oscuros del tráfico masivo de oro en Sudamérica, que fue elaborado por un equipo coordinado y en el que trabajaron decenas de periodistas de distintos medios latinoamericanos, una especie de periodismo colaborativo que se ha ido incorporando a nuestra manera de hacer periodismo y que ha roto totalmente los esquemas y permitiendo un alcance y una penetración como no habíamos imaginado, no sé, hace pocos años. Y junto a ellos, y también con una vertiente política, y utilizando lo mejor de la narrativa actual, y en este caso también de la inteligencia artificial, tuvimos la oportunidad de premiar en el Premio de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria a la llamada Operación Retweet, cuya procedencia, Venezuela, nos hablaba de un trabajo colaborativo de 14 medios y decenas de profesionales en la Alianza Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, articulado por la plataforma periodística Conectas. De nuevo, el ejercicio de decenas de periodistas al servicio de una causa, la periodística, y al servicio también de una causa política clara como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. En este caso, la utilización de avatares generados por inteligencia artificial permitió sortear la amenaza directa que según qué sistemas políticos, evidentemente Venezuela es uno de esos lugares, pueden tener los periodistas que ejercen su labor libremente. Y para ello, esta iniciativa lanzada por Conectas, con este título, Operación Retweet, lo que hizo fue elaborar unos avatares que eran los que presentaban las noticias para que no pudieran ser perseguidos los periodistas reales que estaban detrás de esos avatares que ofrecían la información a un pueblo necesitado de información libre, de información veraz, y esto es lo que consiguieron. Y es, por tanto, también un ejercicio al servicio de nuestra causa, de la causa de la información, el que realizaron y el que nosotros premiamos, y que lo hicieron con un coraje y con una valentía que siempre resulta conmovedora. Por tanto, yo creo que la Agencia EFE está al menos en la vanguardia del reconocimiento del mejor periodismo que se está haciendo en nuestro tiempo, especialmente el periodismo latinoamericano, que como ya me habrán escuchado, si han tenido la oportunidad de decir en más de una ocasión, creo que es dentro del periodismo mundial posiblemente el escenario del mejor y del más libre periodismo a pesar de las dificultades que hoy en día se ejerce en el mundo. Y es un periodismo que cada vez avanza más sobre los avances tecnológicos, digitales y por tanto sobre esas nuevas narrativas o narrativas emergentes. De tal manera que yo lo que quiero hoy compartir con ustedes es esta necesidad de observar nuestro mundo con un pellizco de optimismo, sabiendo que todo lo nuevo que viene, por supuesto que trae mucha distopía y muchos elementos que pueden resultar disruptivos para nuestros modelos de negocio, pero de lo que creo que tiene que sacarse la mejor de las consecuencias, en este caso a favor del mejor periodismo. Evidentemente, en el camino siempre se ha quedado una parte de la humanidad que o ha tenido que adaptarse o ha visto cómo sus viejos soportes, sus viejas, en fin, enseñanzas se han ido quedando atrasadas y ha perdido vigencia y finalmente se han desvanecido con el paso del tiempo. Creo que este relato sobre la incorporación de nuevas tecnologías, llévenlo al mundo que lo lleven, da igual si hablamos de la nueva tecnología en las comunicaciones, ya fueran ferroviarias o la propia industria del automóvil, o por qué no hablar de cómo las tablillas de arcilla en su momento sirvieron para escribir de una manera mucho más sencilla frente a lo que podía haber sido esculpir sobre el fresco o sobre la roca, ¿no? O la elaboración de papiro. Siempre ha habido alguien que ha inventado algo nuevo para que la comunicación penetre más, llegue más lejos y alcance a los nuevos públicos.
periódicos. Y en esto yo sí creo que tenemos una asignatura constante, no pendiente, constante, y es conectar con el público. Al final, los medios de comunicación lo que hacemos es contar las cosas que le interesan a nuestros públicos, y yo creo que desde la perspectiva tanto de la iniciativa pública, puesto que EFE es un medio público, como desde la iniciativa privada, tenemos la obligación de mirarle a la cara a las audiencias y decirles qué es lo que estáis contando, qué queréis que se os cuente y nosotros cómo podemos servir a esa humanidad que nos reclama un relato, que reclama parte del relato, sin perder de vista que cada día más personas, individuos de esa humanidad son capaces de generar contenidos que compiten con nosotros. Y ese es el motivo que fundamentalmente en muchas ocasiones nos lleva precisamente a la decadencia si no somos capaces de reaccionar. Yo siempre recuerdo en el debate que hace ya tiempo se produjo en España, no solamente en la agencia EFE, todos los medios lo han tenido y lo siguen teniendo porque este es un potro de tortura que nunca se abandona. Como ya hace ya muchos años, el máximo responsable entonces del Grupo Prisa y del muy conocido diario El País dijo, Juan Luis Cebrián, que el papel estaba muerto. Y aquello provocó una auténtica conmoción, especialmente en su propia empresa, que era una empresa cuyo elemento fundamental era el papel. Pero tuvo la visión, fue capaz de imaginar un mundo que declinaba y para el cual hacía falta un relevo como el que sin duda El País y tantos otros medios en español han podido realizar en estas últimas décadas el nuevo mundo al que se han ido incorporando. Y claro, esto en una agencia como EFE es un ejercicio que obliga a una reconversión importante de sus líneas de producción. Me permitiré darles unos cuantos datos sobre lo que es EFE. Entiendo que es una empresa muy conocida por muchos de ustedes, algunos de los cuales son abonados de EFE y somos conscientes de la reputación que la agencia EFE tiene en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos un ejército, permítanme el símil un poco bélico, un ejército de más de 2.000 informadores en todo el mundo que trabajan 24 horas al día durante los 365 días del año. Estamos en 180 ciudades, en 110 países, tenemos 43 delegaciones internacionales. Esto en términos del periodismo en España es una magnitud no conocida. No hay ningún otro medio que tenga tal cantidad de periodistas y que tenga una diversidad y una extensión geográfica tan amplia. Por supuesto, estamos en toda América, desde el norte hasta el sur, desde Norteamérica hasta la Patagonia, con 3 grandes centros de edición, Madrid, Bogotá y Bangkok, que nos permiten precisamente generar ese contenido durante las 24 horas de cada día. Nosotros lo que hacemos cada año es producir cientos de miles de noticias, tanto en formato de texto como en fotografía, como en vídeo. Creo que los números son cercanos a los más de 2 millones de noticias, siendo la fotografía uno de los papeles estelares, de los roles estelares que tiene la agencia EFE, en conexión también con la agencia EPA, que es la que cubre el resto del mundo más allá de aquellos lugares donde EFE llega directamente, que es toda Hispanoamérica y, por supuesto, España. EPA es la European Press Agency, que se fundó hace 40 años con una participación muy importante de la agencia EFE, que consorcia a cerca de una decena de agencias europeas y que tiene la posibilidad de hacer fotografías por todo el mundo. Es una de las grandes agencias fotográficas a nivel mundial. Por tanto, nosotros tenemos una producción ingente y un grupo humano muy importante, muy especializado en el texto. Uno de nuestros hándicaps importantes yo creo que es, no sé si decir el exceso de experiencia, que es un eufemismo que de alguna manera también describe una plantilla muy adulta, muy madura, muy veterana, pero que hoy en día tiene la necesidad, casi la obligación, de generar una doble transferencia de conocimiento con todos aquellos más jóvenes que generan esas nuevas narrativas que miramos con tantísimo deseo, ¿no? Yo creo que, y así lo explico reiteradamente a mis compañeros y cuando tengo la oportunidad de decirlo, hoy hace falta una doble transferencia de conocimiento. Ya no vale solo el viejo enunciado de los más veteranos tienen que educar y conducir por el buen camino a los más jóvenes, ¿no? A los periodistas noveles. Yo creo que los periodistas noveles tienen mucho que enseñar a los más veteranos. Precisamente lo que tienen que enseñarles son las habilidades
que permitan su supervivencia. La supervivencia también del veterano, que tiene la obligación y ha de encontrar el placer para adaptarse a la creación de contenidos en esas nuevas narrativas. Yo no creo que la nueva narrativa audiovisual, casi siempre estamos hablando en términos audiovisuales, sea patrimonio solo de los jóvenes. Hay que ser capaces de incorporarse a esas habilidades, pero creo que los buenos comunicadores, los buenos transmisores de buenas noticias, lo son, sea cual sea la generación en la que están. Basta la curiosidad, el apetito por el conocimiento, que creo que es algo que describe y que identifica claramente al periodista. Un periodista no puede serlo si pierde la curiosidad. Un periodista no puede serlo si ha perdido el apetito. Y ese apetito hay que mantenerlo, se tengan 25 años o se tengan 75. Yo creo que es lo que define precisamente al mejor periodista, al periodista más vocacional, sea cual sea la época en la que tenga que servir a la sociedad. Y bueno, yo de alguna manera esto es lo que quería transmitirles. Creo que no podemos perder en ningún momento de vista todo lo que ocurre, incluidos todos los fenómenos adversos que pueden generar las nuevas tecnologías sobre nuestra profesión. Y uno de ellos, evidentemente, es la desinformación. El foro al que este año nos convoca SIPConnect, esta nueva edición de 2025, está directamente relacionado con la desinformación, porque es evidente que ahora mismo en la capacidad de penetración social, las redes sociales y los nuevos contenidos lo que están es generando una cantidad elevada, la enésima potencia de contenidos audiovisuales y de texto, y evidentemente abunda tanto lo malo como lo bueno. Creo que debemos ser capaces de distinguir la paja del trigo. Por mucho malo, estoy convencido de que hay muchísimo bueno que tenemos que ser capaces de identificar y de aprovechar en nuestro beneficio. Y por tanto también hemos de incorporarnos, como ya lo están haciendo muchas empresas, también la nuestra, al mundo de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, y tratar de hacerlo sin ese sesgo un poco de Armagedón, de fin de los tiempos, que en muchas ocasiones en el relato más reciente se le ha dado por parte de los periodistas, como si de alguna manera viniera a acabar con el periodismo. Si me permiten, yo creo firmemente que el periodismo goza de muy buena salud. Otra cosa son los soportes periodísticos. El periodismo, la transmisión de información, la transmisión de comunicación, me atrevo a decir que nunca ha vivido una época tan boyante, tan floreciente como la época actual. Precisamente lo que tenemos es una grandísima abundancia que debemos de aprovechar en beneficio de la sociedad a la que servimos. Y nosotros lo que hacemos desde la agencia EFE es servir, y voy acabando porque imagino que sin darme cuenta el tiempo va pasando y quiero quedarme también a disposición de ustedes. Nosotros, la agencia EFE, somos una agencia pública que sin embargo opera como una sociedad mercantil, que por tanto, aparte de recibir una asignación por parte del Estado español, tiene que pelear en el mercado por tener más y más abonados. Agradezco a todos nuestros abonados allí presentes la confianza que nos dan. Muchas gracias. Esperamos mantener esta relación durante muchos años y estar a la altura de sus deseos, de sus necesidades y preguntarles directamente qué quieren sus audiencias. Nosotros somos parte de la cadena primaria de abastecimiento de la información que sustenta a muchos medios en su ejercicio diario de información. Nosotros decimos en nuestro estatuto de redacción que pertenecemos a la sociedad en su conjunto y que nos regulamos de acuerdo con los procedimientos de un Estado democrático de derecho. Y en esto hago mi último apunte. Hace tan solo un par de días estuve precisamente en un curso muy similar a este en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cada verano se celebra en el Palacio de la Magdalena, en Santander, en Cantabria, en España. Y lo que vine a decir es que el sustento fundamental de la prensa es la libertad y su lucha, cuando no la encuentra, por la libertad. Pero un medio de comunicación, y en este caso un medio público de comunicación, es claramente un medio libre y un medio democrático si opera dentro de las reglas de juego de una democracia. Cuanto más sana y más poderosa sea esa democracia, un medio público, y hoy yo represento a uno de los importantes del mundo, es más democrático. Evidentemente, un medio pagado en una parte o en todo por un Estado, si es un Estado dictatorial, lo que servirá es precisamente para propagar las ideas de esa dictadura o de ese régimen autocrático. El hecho de que sea público no garantiza per se que sea un medio dedicado a la búsqueda de la libertad, de la mejor información. Lo es porque forma parte del entramado de la democracia. Lo es porque forma parte indisociable de la misma moneda de la democracia. Una buena democracia ha de tener medios que se rijan
por sistemas democráticos, y ese es nuestro caso, y por eso yo les hablo de nuestro estatuto de redacción, de nuestro libro de estilo y de nuestro consejo de redacción, que operan desde hace ya 20 años y que garantizan un sistema que en inglés, en la terminología norteamericana, sería de check and balances. Es decir, claro que hacen falta chequeos y equilibrios internos para garantizar que un medio de comunicación no se convierte en una autocracia, sino que tiene precisamente un ejercicio de libertad total y de pluralidad, que es precisamente la mejor de nuestras herramientas para dedicarnos, como lo hacemos, a las sociedades a las que servimos. Y aquí, si me permiten, pues llega mi exposición y me quedo a su disposición. Espero que me hayan podido escuchar correctamente. Muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso desde acá, desde Miami. No sé si se escucha el aplauso. ¿Se escucha el aplauso, Miguel Ángel? Bueno, no lo escucho, pero lo doy por bienvenido. Bien, Muchas bien. gracias. Muchas gracias. A medida que avanzaba tu exposición, has respondido todas las preguntas que teníamos para hacerte, pero en particular lo que tenía que ver con la transformación y con la incorporación de nuevas tecnologías. También destaco que mencionaste, bueno, los galardones, los premios en los cuales está involucrado EFE, y aquí está, no sé si está Holman, no te veo. Anda por ahí. Bueno, ganador del premio, está aquí con nosotros. Un aplauso para la prensa de Nicaragua, y también ganaron el premio de UNESCO, ¿no? ¿Verdad? Este año también. Así que bueno, lo mencionaste y era importante destacar lo que está aquí con nosotros. Una sola pregunta, pero tenés 60 segundos para responder. No, tenemos muy poco tiempo, pero vos mencionaste el tema de la inteligencia artificial, se habló mucho aquí a lo largo de esta jornada y media, y EFE firmó una de las empresas que también ha sido mencionada, con Perplexity. ¿Qué nos podés contar de ese acuerdo en beneficio, bueno, obviamente de la producción de contenidos, de la distribución de contenidos que hace EFE? ¿Cuáles son las claves de ese acuerdo? Bueno, nosotros lo que estamos es incorporando sistemas de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de nuestras redacciones. Nuestro libro de estilo marca cualquier relación que podamos alcanzar con empresas y con programas de inteligencia artificial, siempre bajo unos parámetros claros, y es que evidentemente debe ser un apoyo y debe ser siempre conducido, vigilado con supervisión humana, ¿no? Fíjense, en nuestro libro de estilo lo que decimos claramente es solo una ayuda. Los sistemas de inteligencia artificial pueden servir como ayuda al trabajo de los periodistas, nunca hacer periodismo. Yo creo que, en efecto, esto es así, nos puede servir para analizar multitud de datos, para agilizar muchos procesos internos, pero al final una buena historia no la va a generar la inteligencia artificial, sea cual sea el acuerdo al que lleguemos con cualquiera de las empresas. La buena noticia, la buena historia que queramos contar, con la que queramos enamorar, emocionar, tener al corriente a nuestras audiencias, siempre va a surgir de un periodista que sea capaz de conocer la realidad y de buscar aquellas cuestiones que pueden resultar interesantes. Tenemos que tener, y decimos, prudencias, pero las prudencias que nos deben de conducir en nuestro trabajo no pueden ser prudencias que nos llevan a la parálisis. Y en ese sentido sí que en ocasiones pido a mis compañeros que tengan también la generosidad de advertir que en el curso de los tiempos y de los avances tecnológicos está seguramente el éxito de nuestra empresa y de muchas empresas para ya el presente más inmediato. Supervisión siempre y, por supuesto, claridad y sinceridad con respecto a nuestros abonados. Es decir, cualquier contenido que haya tenido una parte, una incorporación de análisis de inteligencia artificial supervisado por un humano, debe de alguna manera mostrarse públicamente y decirse claramente cómo se ha elaborado la información. Es decir, no podemos dar, como decimos en España, gato por liebre, ¿no? Entonces, a ese mundo yo lo que quiero es que nos incorporemos con franqueza, pero también con ánimo, ¿no? Y con un ánimo optimista. Yo, permítame que reitere, no quiero convertirme en una voz lúgubre que de alguna manera esté todo el rato lamentando los reinos perdidos. Lo que quiero es pensar en los reinos por ganar. Y creo que hay mucho terreno por delante. Muchísimas gracias. Ahora sí, Miguel Ángel, te saludamos. Te dejamos descansar porque en España está terminando la jornada. Aquí todavía seguimos avanzando.
No sé si se va a escuchar, pero te vamos a mandar otro aplauso más y el agradecimiento de siempre. Horacio, ponele el iconito del aplauso. Muchas gracias, amigos. Bueno, ahora sí, muchas gracias a Miguel Ángel, muchas gracias a la agencia F también por acompañar este encuentro de SIP Connect.